Reciban un cordial saludo, mi nombre es Román Pairumani y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que sería diferencia entre el rol del jefe y el líder. Para poder entender un poco la diferencia entre lo que es el líder y el jefe es importante considerar ciertos términos como autoridad, poder, liderazgo y el líder. Autoridad sabemos que es el arte de conseguir que otras personas hagan de forma voluntaria lo que quieres que hagan, es decir, tienes esa capacidad personal de influir sobre las otras personas. Cuando hablamos de poder, es la capacidad de forzar a alguien pese a que él o ella no esté de acuerdo con realizar esa actividad, ¿no? En pocas palabras, es obligar a otro para que haga cierta tarea. Mientras que cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de una facultad de manejar a personas a través de un guía o la orientación de su líder. Entonces ya entra aquí el término del líder. Y cuando hablamos propiamente del líder, esto tiene que ver con la capacidad de influir a sus subordinados. Y en esta oportunidad estamos viendo lo que es el líder, ¿no? La diferencia con lo que es el jefe. Entonces, para eso vamos a definir ciertos aspectos. Por ejemplo, según el diccionario de la lengua española, la palabra líder se define como persona que dirige o orienta a un grupo que reconoce su autoridad. También define como persona, equipo o empresa situados a la cabeza en una clasificación. Sin embargo, tomando en cuenta ciertos autores, y de hecho existen muchos más, hemos tomado estos tres autores, en el cual dice que es la habilidad para convencer a otros para que busquen con entusiasmo el logro de los objetivos definidos. Tomando en cuenta solamente esta definición que se presenta, podemos decir que el liderazgo tiene que ver con habilidad en ciertos aspectos para poder realizar juntamente con su equipo. También tiene que tener ese espíritu de convencer a otros para que puedan realizar la actividad o cualquier actividad que se esté desarrollando. Y sobre todo, cuando se hace una actividad, el líder debe buscar con entusiasmo el logro de ese objetivo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando realizamos alguna actividad, buscamos conseguir terminar ese objetivo. Entonces, la misma se debe desarrollar con mucho entusiasmo y el líder debe, además de realizar con entusiasmo, debe contagiar ese entusiasmo a sus seguidores o de las personas que está a cargo el líder. Ahora, hablando sobre la diferencia entre lo que es el jefe y el líder, debemos indicar de que el jefe dice vaya, ¿no? Mientras que el jefe se queda ahí, ¿no? Entonces los manda a los otros para que puedan realizar la actividad. Mientras que el líder dice vayamos, se engloba, se incorpora o es parte del equipo que va a realizar la actividad. El jefe maneja a las personas como fichas, mientras que el líder maneja a las personas como seres humanos. El jefe siempre llega a tiempo, ¿no? Mientras que el líder llega mucho más antes para poder realizar la actividad. El jefe asigna las tareas, ¿no? ¿Qué tareas debe hacer cada uno? Mientras que el líder da el ejemplo de cómo deben desarrollar esas tareas. El jefe existe por la autoridad, mientras que el líder existe por la buena voluntad. Aquí nos podemos dar de cuenta, ¿no? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre un jefe y lo que es un líder? El jefe considera la autoridad como un privilegio de mando, ¿sí? Entonces, mientras que el jefe considera como un privilegio de mando, el líder considera como un privilegio de servicio, ¿sí? Esa es la diferencia. El jefe inspira miedo a sus subordinados, mientras que el líder genera confianza a sus subordinados. El jefe sabe cómo se hacen las cosas, obviamente, por eso es jefe, ¿no? Mientras que el líder enseña cómo se debe hacer las cosas. Existen otras diferencias más entre lo que es el líder y el jefe, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar que el jefe dice
yo, mientras que el líder dice nosotros, es parte del equipo de trabajo. El jefe se basa en la autoridad, mientras que el líder se basa en la cooperación entre todos los participantes del equipo. El jefe dirige, el líder guía a su equipo. El jefe siempre va a echar la culpa al resto, a los demás, ¿no? Siempre va a ser la víctima, mientras que el líder soluciona el problema y arregla los errores que puedan surgir en el trabajo de equipo que se esté desarrollando en busca de algún objetivo. Les agradezco a todos por ver este pequeño video. Si quieren ver más sobre lo que es el líder y el jefe, les invito a que vean el siguiente video aquí arriba. Ahí van a ver la diferencia entre lo que es el líder y el jefe. También les quiero invitar a que se suscriban al canal para que puedan ver más contenidos. Gracias.